Han pasado 16 años sirviendo al Señor junto a mi familia, junto a consiervos, hombres y mujeres, pastores, misioneros, y Dios nos ha rodeado de hermosos pueblos. Han ido llegando personas maravillosas a este lugar, siervos y siervas que han recibido y que se han añadido, han puesto mucho tesón, mucha entrega, mucho hambre, mucha generosidad de su parte, y aún la siguen haciendo. Pero las cosas no empezaron así. Fui invitado hace 16 años por un consiervo a responder a una invitación un poco informal. Ambos trabajábamos en el mismo lugar y yo estaba pastoreando a adolescentes, estaba pastoreando a un área dentro de la iglesia, pero comenzó así de una manera muy silenciosa, entre bromas, entre risas, entre que, a ver, pasa la voz si quieres, y cosas por el estilo. Todo empezó de una manera muy silenciosa. Pero cuando las cosas empezaron a encaminarse, fueron 6 meses que duró todo este tiempo con los líderes de esta iglesia, un comité que había la iglesia empoderado, le había dado autoridad para poder entrevistarme, para poder probarme, para poder encomendarme algunas cosas, para ver a mi familia, para observarme una de las cosas claras, mi familia, las enseñanzas, si coincidía lo que yo decía con lo que yo vivía. Empezaron a investigar en cuanto a mí y cosas por el estilo. Es parte del proceso cuando se invita a un pastor o se toma a un pastor. Pero fue así, comenzó de manera silenciosa. Pero cuando ya estábamos acercándonos a este tiempo, una enorme convicción surgió en mi corazón. Y Dios empezó a mostrarme su voluntad aún antes de que mis hermanos me comunicaran que había sido elegido como pastor de este lugar. Dios me empezó a mostrar en mis tiempos con Él, en mi estudio con Él, en mis tiempos de oración, que yo dejaba Palmas Reales y me venía para Puente Piedra. Cuando pasó una semana después de que esto sucedió, me llamaron, me dijeron: usted ha sido elegido, la iglesia lo ha confirmado, han votado y usted es el nuevo pastor de la iglesia de Puente Piedra, lo esperamos que usted venga, y cosas por el estilo. Pero Dios una semana antes empezó a darme unas instrucciones. Dios empezó a mostrarme los próximos pasos que iban a darse en esta iglesia por el resto del tiempo que estábamos acá. Nunca lo he predicado, esta es la serie. 16 años después vamos a estudiar un poco acerca de las cosas que Dios me empezó a enseñar una vez que Él me dijo: te vas para allá. Y hay algo bien hermoso que Dios empezó a mostrar en todo esto, porque coincidía con lo que esta iglesia era. Nosotros en Palmas Reales, junto con mi pastor y los pastores de la Misión Bíblica Bautista, sabíamos qué era esta iglesia en Puente Piedra. Nosotros la conocíamos. Era una iglesia que estaba en franco crecimiento. Era una iglesia que estaba avanzando enormemente. Y hicieron una capacitación y mi pastor me mandó con otros líderes a esa capacitación. Ahí ni siquiera sabía que iba a venir por acá. Pero era una iglesia en franco crecimiento, pero que en un momento a otro, una iglesia que paró. Y aquí viene uno de los primeros consejos. Satanás no es una broma. Y Satanás tiene una agenda muy particular: robar, matar y destruir. Satanás hizo estragos en esta iglesia, y cuando yo tiempo después o años después postulo acá, la iglesia ya no era la iglesia que en ese momento estaba en pleno avivamiento. Pero Dios tenía planes y Dios iba a continuar con sus planes, y Dios continuará con sus planes aun cuando yo también haya salido de este lugar como pastor y Dios ponga al próximo pastor en este lugar. Era una iglesia que estaba en franco crecimiento, que se detuvo, que probablemente se descuidó y que Satanás hizo estragos en este lugar. Cuando llegamos acá, Dios ya me había dado algunas directrices muy claras sobre las cuales íbamos a empezar a retomar, digo yo, a retomar algo que Dios ya estaba haciendo en este lugar. 3 fundamentos me dio. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy.
de manera introductoria. Edificarás mi iglesia, o edificarán mi iglesia sobre Cristo y su palabra. El segundo fundamento que me dio es: planificarán para ser una iglesia grande. Lo vamos a ir descubriendo y lo vamos a ir viendo. Y lo tercero: recibirán y formarán a cuantos yo te envíe, o se los envíe. Porque esta no es la iglesia del pastor, todos somos la iglesia. Amén. Estos tres fundamentos de edificar, planificar y recibir y formar a las personas tienen que ver con la ambición santa que Dios tiene para su iglesia. Esta siempre ha sido una iglesia que tenía una santa ambición. Todos la conocíamos, pero también sabemos claramente que a pesar de tener las mejores intenciones y de tener las mejores instalaciones o los mejores proyectos, si nos descuidamos, tarde o temprano Satanás puede hacer estragos entre nosotros. Dios ahora está haciendo su obra y la ha seguido haciendo. Y cuando hablamos de ambición, ¿de qué estamos hablando? Hay algo muy interesante cuando hablamos de ambición. Y la verdad es que la ambición que Dios tiene en este lugar es claramente el interés que Dios tiene por las naciones, que también ama. ¿Sabe? Cuando hablamos de interés por las naciones, Dios está bien interesado en que su iglesia se edifique, se cimente sobre algo que Él tiene un anhelo profundo, que luego lo vamos a ir viendo. Es por ello que Dios tiene esta santa ambición: alcanzar a las naciones, y las alcanza con la gloria de su Hijo. Tal vez esto no puede ser muy famoso o no puede ser muy amado cuando hablamos de la gloria de Dios o la honra de Dios, o de que el nombre de Dios tiene que ser exaltado en y a través de Cristo. Pero muchas veces responde esto a una falta de perspectiva de lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra existencia. Cuando hablamos de ambición, a veces la ambición tiene connotaciones negativas, porque cuando hablamos de ambición, la palabra ambición a veces habla de alguien egocéntrico, alguien que está buscando fama, alguien que está buscando dinero, o alguien que está buscando de alguna manera prevalecer, poder. ¿Sabe? La ambición es un deseo intenso, vehemente, que se instala en alguien para conseguir algo que a veces es difícil de lograr. Puede terminar siendo hasta una patología y va a necesitar muchas veces una ayuda extra de otras personas. Pero cuando hablamos de ambición en Dios, esta es una de las cosas que nosotros necesitamos aclarar. La ambición que proviene de Dios es una ambición que nace en un corazón puro, en un corazón santo, en un corazón justo. Y cuando nosotros entendemos esto, la ambición santa que nosotros estamos hablando tiene origen en la eternidad y no en lo pasajero y lo terrenal, la cual habitamos nosotros. ¿Sabe? Esta misma ambición tiene que despertarse en nosotros. Tiene que buscar la iglesia unirse a esta ambición para lograr aquello a la cual Dios le está invitando a poder hacer. Dios tiene una ambición. Y esta es una ambición santa. Nosotros somos estimulados a responder y unirnos a esa ambición. Nos esforzamos, nos unimos, nos animamos, nos perdonamos, nos sostenemos, también nos edificamos y juntos vamos tras esa ambición. Responder positivamente a esa invitación que Dios nos da es algo que tiene que ser tomado por su pueblo, por su iglesia, como un privilegio. Pero ¿cuál es esa ambición? Esa ambición tiene que ver con algo que es la máxima aspiración de Dios, es el máximo anhelo de Dios, y que en connotaciones humanas puede parecer egoísta, egocéntrico y poco sano. ¿Sabe cuál es la máxima aspiración de Dios o el máximo anhelo que Dios tiene?
es su autoexaltación. Cuando hablamos de nosotros los seres humanos, de nuestra autoexaltación, suena un poco grotesco, suena un poco feo. Siempre hemos escuchado que ser orgulloso es malo. Pero cuando estamos hablando de la autoexaltación de la persona de Dios, Dios no le está robando a nadie nada. Y no hay ninguna criatura que pueda asemejarse a Él. Y no hay ninguna criatura que pueda compararse con Él o que pueda llegar a la pureza y a la santidad y a la justicia que Él posee y que Él tiene. Cuando hablamos de esta exaltación es que Dios busca magnificar su propia gloria. Y esto no es malicioso, sino que es virtuoso, decía John Piper. Esto no es cruel, sino es amoroso. Cuando Dios busca su autoexaltación es uno de los más altas muestras de amor que Dios tiene para con su creación. ¿Sabe por qué esta es una de las más muestras de amor? Esta es la parte más virtuosa que Dios tiene: autoexaltarse, resplandecer, darse a conocer como Él. ¿Quién es Él? El yo soy. ¿Sabe por qué esto es una máxima virtud en Dios? Porque simplemente esto obedece al principio. Fuimos diseñados y fuimos creados para aquello que más nos satisfacía en un principio: la gloria de Dios. Fuimos diseñados para responder, para ser estimulados a buscar constantemente su honra. Por eso es que en la serie pasada les hablé que esto se conectaba con la próxima serie, la cual vamos a desarrollar. Esta gloria que resplandece busca no solamente lo mejor para el nombre de Dios, sino que a su vez satisface el corazón humano, contesta, suple, embota todos los anhelos que el hombre pueda tener. Dios se los suple, mostrando su honra, mostrando su gloria. Y esto es una de las cosas que cuando la iglesia entiende claramente, se une a esta santa ambición. El anhelo que Dios tiene por su nombre no solo obedece a que todo el mundo lo pueda conocer, a que todo el universo lo pueda conocer, sino que suple a su vez las necesidades más primarias, más primitivas que tú has tratado de suplir en tu vida, comprando carro, comprando ropa, comprándote el último celular, comprando el televisor más grande que ya no cabe en tu sala, cambiando una y otra vez, anhelando una casa propia, teniendo un mejor trabajo. Estas necesidades más primigenias dentro del corazón humano que el hombre busca suplir, están instaladas desde un principio y solamente eran suplidas en la presencia de Dios. Pero el hombre tomó un atajo. Alargó su mano sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y edificó su propio Dios, él mismo. Al edificar su propio Dios nunca ha podido suplir todo esto. Siempre le falta algo. Es como cuando a Rockefeller le preguntaron: ¿cuándo para usted va a bastar? Que ya tiene tanto dinero, ¿cuándo será suficiente? Y Rockefeller respondió: un poquito más y otro poquito más. Nunca era suficiente, a pesar de que poseía enormes y enormes riquezas, porque el deseo del alma no se suple con seguridad, no se suple con confort, no se suple con adquisiciones, ni posesiones, ni títulos, ni poder. El hombre así lo busca suplir, pero el deseo del alma solo descansa en la persona de Dios. Y cuando Dios más resplandece y cuando Dios más muestra su gloria, el alma se satisface en Él. Por eso es que esta ambición santa que Él tiene de buscar su gloria, de buscar su honra, no es solamente su nombre, sino suplir los deseos más profundos que tienes en el corazón. Cuando iniciamos hubo una ruptura, un bache enorme que ha durado siglos y siglos del hombre buscando suplir esas necesidades. Pero lo hemos encontrado y hemos sido nuevamente reencaminados ahora en Cristo. Por eso es que la nueva humanidad en Cristo
encuentra satisfacción plena en Dios. Es raro un cristiano que encuentra satisfacción en el mundo, en las fiestas, en el trago, en el alcohol, en la droga. Rarísimo. Hay que evaluar si el amor del Padre está en él. Porque cuando los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y todo lo que tiene que ver con el mundo que pasa atraen el corazón humano, simple y llanamente el amor del Padre, esto es, el Espíritu Santo, no reside en el corazón de esa persona. Pero va a la iglesia, pero tiene padres cristianos, sí, y puede cantar himnos. Ni siquiera está cantando estas músicas rock de cristianas, hasta puede cantar himnos nada más. Pero el amor del Padre no está en él o en ella. Por eso es que cuando Dios tiene esta ambición profunda, esta ambición santa, no es algo egoísta, nace de su propio trono. Tiene su origen en su persona y en las intenciones más amorosas que no solo tiene por la trina deidad, sino por su propia creación. Y cuando Él resplandece, tú resplandeces. Amén. Esta es la idea de esta serie. Cuando nosotros entendimos este llamado de Dios, Dios empezó a mostrar claramente las cosas que quería en este lugar. A mí empezó a darme un poco de miedo porque sabía que Dios me estaba trayendo a un nuevo lugar, pero la iglesia ya no estaba en los momentos de apogeo. La iglesia ahora se encontraba en momentos más difíciles. Y empecé a preguntarle a Dios y empecé a decirle a Dios algo que Pastor Rulli también le dijo, porque tomó una iglesia también en momentos muy picantes. Si no vas conmigo, como le dijo Moisés, la verdad yo no quiero ir. Si tú no vas conmigo, la verdad yo no tengo nada que hacer por allá. Y Dios empezó a mostrar a través del estudio y la intimidad con Él en la oración y la Biblia. Dios empezó a mostrar 3 fundamentos que ya se los dije en un principio y que se lo íbamos a comunicar en algún momento a la iglesia. Y estos 3 fundamentos han regido la vida de la iglesia a lo largo de estos 16 años. 1, edificarás la iglesia sobre Cristo y su palabra. 2, planificarán para ser una iglesia grande. Y 3, recibirás y formarán a cuantos yo te envíe. No son extraños, pero cuando tú miras el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que es lo mismo. No hay nada, no hemos descubierto la pólvora, pero nunca la hemos estudiado. Así que, hermanos míos, acompáñenme a lo largo de estos domingos a poder desarrollar esta serie. Vamos a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. ¿Listo? Dice en el versículo 1, Isaías 54. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Nota el consejo que Dios le da acá: no seas escasa. Esto no solo se aplica a la iglesia, se aplica al Hijo de Dios. No seas escasa. Aquí nos habla de un tipo de mentalidad que debe ser instalado en el corazón de un siervo, de una sierva o de una iglesia. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada.
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Razón muy sencilla, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Es impresionante que en este versículo 5 se encuentre una enorme riqueza, abundante riqueza de la descripción de Jesús. Cuando uno mira, ya lo hemos hablado en otras series, en el Antiguo Testamento, si vas a encontrar el nombre de Dios el Hijo, lo vas a encontrar siempre en la persona de Yahvé o Yahweh Sebaot, que quiere decir el Jehová de los ejércitos. Y aquí se nos muestra claramente a la persona del Hijo. Esta profecía no es hecha 2 meses antes o algo por el estilo. Esta es una profecía que se hace 820 años antes de que Jesús pise la tierra. Es más, esta profecía es dada 820 años antes de que el Imperio Romano suba a la cúspide del poder mundial. No existía. Y podemos ver aquí cómo esto fue dándole forma. Estas profecías que nos hablan de la llegada del Mesías y de alguien estéril, alguien que ahora no producía y que va a producir y que se va a extender, nos habla claramente de un tiempo que viene y que llegó y que seguirá. Nos habla claramente de una realidad. Estos versículos o estos paquetes de porción que Dios nos da, nos muestran claramente a la persona a la que se está dirigiendo. Cuando vemos en una manera real el primer objetivo a quien se dirige, usted va a darse cuenta que este es a la Jerusalén celestial. Algo que todavía no ha sucedido, pero una de las razones claras de por qué entendemos que esto es la iglesia es porque en el Antiguo Testamento la iglesia no es revelada por Dios. Es uno de los 7 misterios que existen en el Antiguo Testamento, y uno de los misterios, una de las cosas que Dios no quiere revelar en el Antiguo Testamento es la iglesia. No la va a encontrar. Pero si usted entiende la iglesia, usted comprende la iglesia, usted entiende el origen, entiende su misión, entiende su llamado, la va a encontrar acá. Y esta es la iglesia, y esa iglesia eres tú. Esa iglesia soy yo. Amén. Somos nosotros. Y esto es un llamado que Dios le hace. Cuando Dios me empezó a mostrar esta verdad allá hace 16 años atrás, mi corazón se llenó de bastante emoción, porque veía que Dios seguía con los planes con su iglesia en Puente Piedra y que Él no había cambiado. Y que sus planes una vez más iban a ser retomados una vez más, y esto iba a seguir avanzando. Este enorme bloque de piedra, esta verdad del Isaías 54, está flanqueada por 2 paredes también fuertes. Y es aquí donde hablamos de los fundamentos del desarrollo de la iglesia en Puente Piedra. Uno de los bloques se encuentra en el capítulo 53. Usted puede pasar su mirada al capítulo 53, y otro de los bloques está en el capítulo 55. En este capítulo usted va a darse cuenta, por tanto, esto que le he estado ya enseñando. Edificarás la iglesia sobre la persona de Cristo. Planificarás para hacer una iglesia grande, y recibirás y formarás a todos los que te son enviados. ¿Sabe, hermano mío? Antes de que nosotros podamos desarrollar este capítulo 54 e ir tras lo que Dios nos muestra en los próximos años para la visión de la iglesia, necesitamos desarrollar los flancos, los otros fundamentos, la edificación de la iglesia. Capítulo 53, versículo 1. Este capítulo nos habla de la persona del siervo. Y cuando estamos hablando del siervo, no estamos hablando ni de un líder ni de un pastor. Estamos hablando sobre la persona en la que Pedro en algún momento le dijo a Jesús:
¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esa roca, sobre esa afirmación, sobre esa frase, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es este bloque escondido en las Escrituras es este, el que Pedro, revelado con una voz del cielo, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, o también se puede traducir el enviado o el ungido. Tú eres ese, le dice. El bloque al que Pedro hacía alusión y el bloque al que hace alusión Jesús es este capítulo 53 de Isaías, 820 años antes de que el Dios el Hijo pisara la tierra en forma humana. Vamos a estudiarlo. Versículo 1 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Cuando nos muestran el anuncio de este Mesías, uno se va a dar cuenta que no es un líder carismático, no es un hombre como muchas veces se nos quiere meter dentro de la cultura occidental, un tipo de hombre o un tipo de belleza. No medía 1,85 m, no tenía pelo largo, jamás le ha crecido un pelo castaño, él no tenía ojos color caramelo y probablemente era una persona bien distinto a ese cuadro que tienes en tu casa. ¿Siguen teniendo el cuadro? Ya no. No ese que hace así o ese que está así, pero bien peinadito, pelo brilloso, casi gringo. Ese no es Jesús. Cuando se nos narra aquí, más parecido tenía a una raíz que nunca había encontrado agua, raíz de tierra seca, deteriorado. Podía pasar por tu lado y ni siquiera te podrías dar cuenta que era Jesús, porque no había parecer, no había belleza. Si tú te fijas en el versículo 2, de 3 maneras lo muestran. Raíz de tierra seca, 1. No hay parecer en él, o sea, guapesa, belleza. No hay parecer en él. Y algo más, ni hermosura. Más inatractivo, dice, para que le deseemos. La manera en cómo Jesús podía ser seguido, la manera en cómo Jesús podía ser anhelado, o de alguna manera curiosos iban detrás de él, no era por su carisma, no era por su belleza, no era por una personalidad magnética. Al contrario, podía pasar por tu lado y ni siquiera te dabas cuenta quién era él. Y lo que tú puedes ver acá más bien es que él podía ser anhelado porque sus palabras coincidían con sus hechos. A eso nos llama el Señor. Sus palabras coincidían con sus hechos. Por eso es que cuando él enseñaba, dice, él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los líderes religiosos de su época, que decían, pero no hacían. Esta era la manera y este era el magnetismo, y todos lo deseaban. El amor brotaba de parte de él. Nadie estaba rodeándolo delante por querer tocarlo, por querer agarrarle un poco la barba dorada o mirarle de cerca los ojos color carmesí o cosas por el estilo. Al contrario. Y se nos muestra claramente que estos milagros y estos mensajes que él daba no eran debido a su carisma, sino a la coincidencia que habían entre sus palabras y sus hechos. El carácter que Dios nos está destinando a desarrollar. Dice el versículo 3, la descripción de su labor. Despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es otra porción hermosa en cuanto a la persona del Mesías. Despreciado, desechado. Cuando fue puesto allí en la cruz, vejado, escupido, completamente desnudo, como un vil delincuente, avergonzado públicamente, burlado por todos los que se pasaban, la gente no podía entender bajo la perspectiva humana qué hacía esa criatura clavado en esa cruz. El versículo 3, en la última parte, se nos habla de la perspectiva que tenían los seres humanos de él en ese momento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, la última parte también. Y nosotros, está hablando del pueblo, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En lugar de entender claramente lo que él estaba haciendo en esa cruz, absorbiendo los pecados de una humanidad que le daba la espalda, la gente estaba diciendo: bien hecho. Eso le sucede, al igual que los amigos de Job, porque algo has hecho. Bien hecho. Qué bueno que estés ahí. A ver, baja de esa cruz. Algunos lo retaban a que baje de esa cruz. A ver, que te salve tu Dios, le decía. Otros pasaban y lo escupían. Pero mucha gente no estaba entendiendo que él estaba clavado ahí en la cruz justamente por ellos y por ende también por nosotros. La gente tenía su perspectiva completamente errada de quién tenían ahí en ese momento, vejado como un vil delincuente, o como dicen las escrituras, hecho un maldito por causa de los malditos, nosotros. Y aunque esto parezca algo muy grotesco, salido de serie, esta es la realidad de una humanidad que fue diseñada para deleitarse en su creador y terminó deleitándose en sí misma. Cuando uno mira todo esto, se va a dar cuenta, estas profecías, aún ni el pueblo que lo despreció ni siquiera pisaba el polvo de la tierra. Pero estas cosas sucedieron claramente. Y usted puede verlo luego en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilatos le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y Jesús se enmudece y no le responde nada. ¿Qué podía responderle? La verdad estaba parado frente a él y Pilatos no lo podía entender. A través del plano humano es tan difícil comprender lo que comprende un hijo de Dios. A través del plano humano, del plano natural del ser humano, es tan difícil entender las cosas que solamente se dan a través de un plano espiritual. Y eso no se desarrolla como en el budismo o el sintoísmo o el hinduismo. Eso se recibe por regalo. Y cuando nosotros nos damos cuenta aquí de estas grandes verdades que encierra la persona del siervo, estas cosas nos tienen que llevar a entender claramente que cuando edificamos la iglesia, edificamos el ministerio, no tiene que ser hecho sobre jueguitos, no tiene que ser hecho sobre canciones, no tiene que ser hecho sobre paseitos ni cenas, no tiene que ser hecho sobre grandes metodologías de crecimiento, tiene que ser hecho sobre la persona de Cristo y su palabra. Amén. Esa es la esencia de la iglesia. Ese es el mensaje sobre el cual edificamos nuestras vidas.
Y solo nuestras vidas van a ser transformadas sobre esa verdad. Lo demás son actividades. Y muchas de esas actividades muchas veces están a diametralmente lejos de la verdadera esencia de cómo Dios nos ha dicho, así se edificará la iglesia. Por tanto, hay que ser celosos, porque sin darnos cuenta muchas veces podemos desviarnos, porque sin darnos cuenta muchas veces podemos hacer cosas para el Señor y a tratar de hacer cosas para Dios y enseñar acerca de Él, o llamar e invitar a otros, pero suspendiendo a la persona del Mesías. Él pagó tu deuda, Él pagó la mía, y a pesar de que tú no creas, y a pesar de que tu corazón todavía estés cavilando, o en tu corazón tengas algunos argumentos, está bien, pero eso no quita que también ha pagado tu deuda. Tienes que tomar el regalo, y lo tienes que tomar. ¿Sabe, hermano mío? Cuando miramos esta verdad, no todo es malo. Si usted mira hacia atrás en el capítulo 52, en el versículo 13 del capítulo 52, se nos muestra claramente el triunfo de este siervo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. De la misma manera que se escandalizaron cuando fue deformado, de la misma manera que se asombraron, qué feo quedó, qué maltratado ha quedado, ese mismo asombro va a llegar a suceder cuando Él llegue en su segunda venida. De la misma manera toda rodilla se va a doblar y toda boca se va a cerrar a aquellos que creen tener todas las respuestas a la vida, aquellos que creen tener todo lo solucionado bajo sus propias conjeturas y su propia sabiduría humana y terrenal. Este Cristo resplandecerá, y este Cristo será llamado el Dios de toda la tierra, Jehová de los ejércitos. Amén. Nos gozamos en eso. Esperamos ver el día en que Dios Hijo reine sobre este lugar, y reinará con criaturas inmortales, porque esa misma gloria, esa misma inmortalidad se la va a compartir a su pueblo. Ese es otro tema, me voy a alejar mucho si empezamos por ahí. Pero eso será un momento, y ese será un tiempo en el que probablemente aún todavía no lo hemos llegado a entender. El segundo flanco que podemos ver entre el capítulo 54 es el capítulo 55. Y aquí se nos habla del mensaje de la sierva. Cuando estamos hablando aquí de la sierva, estamos hablando de la iglesia, de la sierva del Señor. Dice así el capítulo 55. Aquí se nos habla del mensaje. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, los que están en bancarrota o están misios, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, es gratis, y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y nota lo que habla aquí. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Nota aquí el mensaje de la sierva. Aquí el mensaje de la sierva llama a las criaturas, llama, y este es el tercer fundamento que le decía. Recibirás
y edificarás o formarás a las personas que yo les envíe. El primer fundamento es edificar la iglesia sobre la persona de Cristo y su palabra. Pero el fundamento intermedio es planificar una iglesia grande. Este tercer fundamento tiene que ver con este mensaje de la sierva y las repercusiones que tiene este mensaje, el evangelio. Aquí se nos muestra de manera primitiva lo que es el evangelio. Se nos muestra de manera primitiva también lo que Jesús le enseñó: el todo aquel que pide recibe. Y si tú estás pidiéndole a tu Padre, ¿acaso Él no te va a dar el Espíritu Santo? Dice Jesús, vino y leche. Y se nos muestra claramente que esto es gratis. Le habla a dos públicos. Dice en el versículo 1, venid a las aguas, a los sedientos. Y luego dice, los que no tienen dinero, venid y comprad, comprad sin dinero y sin precio. Le habla a los que están en bancarrota. Ahora, a veces este mensaje se malforma terriblemente. A veces reniego un poco con eso, porque existen algunos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos, son hijos del diablo. Así de simple. Que usan a Cristo y usan la Biblia para sacarle dinero a la gente. Ven, echa 10 y vas a sacar 1000. Ven con tu ofrenda, doble ofrenda, para que tu rodilla que ya no te duele te termine de doler. Esos son hijos del diablo. La Biblia les llama perros, mutiladores del cuerpo. Muerden, maltratan, deforman el cuerpo de Cristo. Perros. Si Dios los llama de esta manera, yo no me puedo callar la boca tampoco en cuanto a eso. No son hermanos, no son cristianos. Por más que digan, ¿quién te sanó? Cristo. Por más que digan eso, no lo son. Y una de las cosas claras aquí es que este mensaje, estas buenas noticias, son destinadas y diseñadas para llamar a dos tipos de personas: los sedientos y los que están en bancarrota. Y cuando hablamos de estas personas, son personas conscientes de su necesidad. No son personas que están satisfechas en sí mismas. Ojo, no son personas que piensan que son superiores a los demás y que el evangelio es para los drogadictos, para los borrachos, para los fumones o para los rateros. El evangelio era para la tota. Para mí no es nada esto. Y son personas que no entienden su limitación. Son personas que no entienden su carencia. No son pobres de espíritu. Piensan que lo saben, que lo tienen todo controlado y que sus moradas, tal como las edifican, serán eternas. Son personas que descansan en su intelecto. Son personas que descansan en sus logros. Son personas que descansan en lo que poseen, en lo que han estudiado. Son personas probablemente que descansan en su juventud y piensan que no les va a pasar nada. Aún hay tiempo. Y Dios dice más bien a los que entienden su condición, a los que saben que son pecadores, a los que conocen su corazón y entienden que en secreto viven y esconden cosas, ofenden a otros, se ofenden a sí mismos, son pecadores, vengan ellos. Estos son los sedientos, estos son los que están en bancarrota. Los llama a ellos, los invita a venir al Señor y les habla de algo que nunca se va a poder encontrar, ni con dinero, ni con confort, ni con seguridad. No lo va a encontrar el joven que dice: conocí a la señorita, ahora seré feliz para siempre. Probablemente nunca más vuelvas a ser feliz, dependiendo la óptica. No lo vas a encontrar con otra mujer, ni el varón que encontró a la señorita, ni la señorita que encontró al varón correcto y diga: ahora sé feliz y comeré perdices y viviré para siempre en felicidad y en holgura. Mentira. El alma no descansa en otra persona. El alma no descansa en obtención. El alma no descansa en conocimiento, en sabiduría, en posesiones. El alma fue diseñado para descansar
y ser suplida solamente en la persona de Dios. Por eso es que cuando Dios despliega su gloria, cuando Dios despliega su máxima virtud, que es buscar su autoexaltación, no solo lo hace para Él, sino para que sus hijos puedan encontrar sentido a su existencia, para que puedan ser respondidas sus preguntas más profundas, para que puedan ser suplidos esos anhelos de ser amado, para que puedan encontrar seguridad, para que puedan encontrar propósito. Esa es la idea. Y cuando vemos aquí a los sedientos, te vas a dar cuenta que son personas que son conscientes de su necesidad. Tal vez lo pueden disfrazar. Tal vez han levantado una muralla de que todo está bien. No pasa nada conmigo. La religión es para tal vez otras personas. Yo no le echo nada a nadie. Yo vivo mi vida tranquila. El solo hecho de pisar esta tierra, simple y llanamente eres un pecador y necesitas de Cristo. Puedes ser un buen padre, puedes ser una buena mujer. Sin duda, podemos serlo, porque llevamos la imagen y semejanza del Señor. Pero de que tienes pecado y que tiene que ser resuelto y limpiado por el Señor, eso nadie lo va a quitar, solo Cristo. Así que entendamos esta gran verdad. Son fundamentos que la vida nos muestra claramente y son fundamentos que esta vida nos está llamando a poder responder claramente a todo lo que Él nos está mostrando. Dios nos está mostrando de la misma manera a unirnos, a responder a esta ambición santa. Dios nos está invitando a dejar el mundo limitado del yo para unirnos al mundo ilimitado del reino de los cielos. Dios dice: deja este mundo limitado de tu persona, donde tú eres la máxima aspiración, donde tú eres lo primero, donde tú eres lo primordial, y únete a algo mucho más grande, algo mucho más infinito, el reino de los cielos. Busca conmigo mi gloria y te satisfarás completamente en todo lo que tú estás anhelando. Por eso es que Cristo decía: mas buscad el reino de los cielos y su justicia, y el resto es dado por añadidura. Ahí está la esencia. Y es lo que tenemos que entender como iglesia. ¿Nos vamos a mover? Sí, hermanos míos. Y quiero invitarlos a todos ustedes, los que se están añadiendo, los que están entendiendo. Y es por eso, convencido claramente de lo que Dios está mostrando para este nuevo tiempo, y que es mucho más difícil con este nuevo tiempo que estamos viviendo, es que necesitamos sentar las bases bien firmes, sobre las cuales vamos a edificar la próxima visión. Vamos a transformar vidas con el poder del Señor y vamos a hacer que estas vidas alcancen a otras personas. Amén. Así que, hermanos míos, yo los llamo a unirse. Tenemos que amar a todas las personas, pero ¿sabe qué? Vamos a movernos con los que se quieren mover. Tenemos que amar con todas las personas y las tenemos que amar, hermanos míos. Es lo que Cristo hizo con las multitudes, pero se movió con los que querían moverse. Vamos a amar a todas las personas, pero no vamos a dejar que las personas que no quieren moverse nos inmovilicen en el camino y nos eviten lograr lo que Dios nos está llamando como meta, su máxima gloria. Amén, hermanos. Así que por ahora hasta aquí quedamos. La próxima semana vamos a dar inicio a esta serie. Esta es la manera en la que hemos introducido este tema. La próxima semana desarrollaremos este tema y Dios nos permita desarrollar pues esta gran verdad de la santa o la ambición santa que Dios tiene desde su gloria y a la cual Dios nos está llamando a unirnos.